Amigo, buenos días. Te saluda Pablo Salcedo de Integración Contable. Hoy vamos a ver la resolución ministerial 239 de 2020, que nos habla de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. El ámbito de aplicación de esta resolución es para personas naturales y jurídicas, tanto del sector privado como público. Es un poquito extenso el video, pero igual lo vamos a tocar. Está interesante. ¿Qué es lo que nos indica? Que tenemos que elaborar y registrar un plan de vigilancia de prevención y control COVID-19 ante el Ministerio de Salud, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ficha sintomatológica, las pruebas serológicas o molecular es asumido por el empleador, disponer de lavadero, agua, jabón, alcohol en gel, distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, toma de registro de la temperatura a cada trabajador, posible cierre o paralización de labores. Para los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, ellos mantendrán una cuarentena domiciliaria. Bueno, lo primero que nos menciona son los niveles de riesgo de los puestos de trabajo que se pueden clasificar en los siguientes, ¿no? Riesgo bajo de exposición o de precaución, donde podemos ubicar a los trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden clientes, ¿no? También riesgo mediano de exposición. Acá podemos ubicar a los policías y fuerzas armadas que presten servicios en el control ciudadano durante la emergencia sanitaria, trabajadores de limpieza de áreas no consideradas áreas COVID-19, trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, vigilancia, atención al público, puestos de trabajo con atención a clientes de manera presencial como recepcionistas, cajeros de centros financieros o de supermercados. Riesgo alto de exposición. Aquí ya podemos ubicar a los trabajadores de salud que atienden a los pacientes con COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia que transportan pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19. También están los trabajadores de limpieza de área de COVID-19, los conductores de ambulancia, los trabajadores de funerarios o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19. Por último, riesgo muy alto de exposición. Aquí ya podemos ubicar a los trabajadores de salud que realizan toma de muestra o procedimiento de laboratorio de pacientes confirmados o sospecha, a los trabajadores de salud que realizan atención de pacientes COVID-19, a trabajadores de morgues que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnósticos o sospechas de COVID-19. También nos indica, ¿no?, los signos y síntomas relacionados al COVID-19, ¿no? Ahora, para iniciar labores o reiniciar labores, se tiene que seguir los siguientes lineamientos preliminares. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo, se debe elaborar un plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor, ¿no?, según corresponda, para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. Este plan debe especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición por puesto de trabajo muy alto, mediano o bajo, y las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Y este plan de vigilancia debe ser registrado por el empleador en el Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19. En el proceso de implementación se deberá remitir el plan por mesa de partes virtual. También nos indica los lineamientos para la vigilancia, prevención, control de COVID-19 en el trabajo. ¿Y cuáles son esos lineamientos? Lineamiento 1, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, el cual se deberá verificar el cumplimiento previo al inicio de las labores diarias. Asimismo, se establecerá la frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección. También asegurar medidas de protección y capacitación necesarias para el personal que realiza la limpieza de los ambientes de trabajo, así como la disponibilidad de las sustancias
a emplear en la desinfección, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza. Lineamiento 2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. El médico a cargo deberá identificar el riesgo de exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo. También deberá aplicar a cada trabajador y de manera previa al regreso o reincorporación la ficha de sintomatología COVID-19 de carácter declarativo. También tendrá que controlar la temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo. La aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19 a todos los trabajadores que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con muy alto riesgo y mediano riesgo indica que estará a cargo del empleador. Y para trabajos de bajo riesgo, la aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID es potestativo a la indicación del médico a cargo. Seguimos, punto 5. La cantidad de veces que se debe aplicar las pruebas para el COVID-19 está establecida en el plan para la vigilancia. Repito, los costos generados por la evaluación de la condición de salud del trabajador es asumido por el empleador. El doctor a cargo determinará si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. De identificarse un caso sospechoso en trabajadores de puestos de trabajo de bajo riesgo, se procederá con las siguientes medidas: la aplicación de ficha epidemiológica COVID-19, la aplicación de prueba serológica o molecular COVID-19, la identificación de contactos en domicilio y comunicar a la autoridad de salud. Para acciones más específicas, se debe tomar en cuenta lo establecido en la Resolución Ministerial 193/2020. Ojo con esto, el lineamiento 2 también nos indica que si un trabajador sospechoso confirma que tiene el COVID-19 posterior a los 14 días de aislamiento y antes de regreso al trabajo, el empleador, a través del médico encargado, debe evaluar si retorna al trabajo. Lineamiento 3. Lavado y desinfección de manos obligatorio. Bueno, el empleador deberá disponer de lavadero, conexión de agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante y papel toalla, ¿no? O alcohol en gel. También deberá ubicar en ingreso del centro de trabajo puntos de lavado, ¿no? Esto es interesante, escuchen, en lo que sea posible con mecanismos que eviten el contacto de las manos con grifos o manijas. También deberá colocar en la parte superior del punto de lavado carteles indicando el lavado correcto o uso de alcohol en gel para la higiene de manos. No se me duerman, ya falta poco ya. Lineamiento 4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. El médico a cargo deberá asegurar las actividades para la sensibilización a los trabajadores, exponer información sobre el coronavirus y medios de protección laboral, facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19. Lineamiento 5. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Aquí nos indica, ¿no?, que los ambientes tienen que estar ventilados, el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, el uso permanente de protectores respiratorios, mascarilla. Si en los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transportes, estos deberán mantener el distanciamiento de 1 metro respectivo entre los usuarios y se deberá respetar los turnos previamente establecidos. En el caso de campamentos para trabajadores, se deberá mantener el distanciamiento entre camas no menor de 1.50 y la limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del centro de trabajo y evitar el aglomeramiento durante el ingreso y salida del centro de trabajo. Lineamiento 6. Medidas de protección personal. El empleador debe asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal e implementar las medidas para el uso correcto y obligatorio. El uso de la mascarilla N95 quirúrgico es de uso exclusivo para profesionales de salud con alto riesgo de exposición biológica al virus. Lineamiento 7. Vigilancia de salud del trabajador.
Se debe controlar la temperatura corporal de cada trabajador al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. El responsable de que se realice la toma y registro de la temperatura de cada trabajador es el médico a cargo. Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38 grados. El plan de prevención también deberá considerar medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral. También se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna discapacidad. En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria correspondiente comunicará de forma inmediata a SUNAFIL. Bueno, acá indica que posible cierre o paralización inmediata de labores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tienes trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de COVID-19? En casos leves, se reincorporará 14 días después de haber iniciado el aislamiento domiciliario y en casos moderados o severos, 14 días después del alta clínica. También indica que el personal que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para ver la posibilidad de realizar el trabajo remoto como primera opción. Además, recibirá monitoreo de sintomatología COVID-19, ¿no?, por 14 días y se le debe ubicar en un lugar de trabajo no asignado. Y para cerrar, se debe tener las siguientes consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para el COVID-19. Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los siguientes factores de riesgo: edad de mayor de 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Ahora, para los trabajadores contemplados en esta lista, mantendrán la cuarentena domiciliaria. Bueno señores, hasta la próxima, nos vemos. No olvides de seguirme en las redes sociales, regalarme un like, compartir con tus amigos y lo más importante, suscríbete en el canal.